Voy a mostrarles 3 fotitos o 4 de arquitectura que la profe me va a tener que ayudar un poquito a ubicar. Modernismo, sí, y es de vanguardia, pero no entra en estas vanguardias tradicionales que nosotros estamos viendo. Es un poquito no, anterior, me parece. Claro. Y después que seleccioné la foto, leí por ahí que las vanguardias se opusieron también al modernismo, porque el modernismo conservaba algunos de los cánones tradicionales. Por ejemplo, que también es de Gaudí, la ciudad de Barcelona está llena de esto, ¿no? Es un monumento a cielo abierto, un monumento modernista, un museo modernista a cielo abierto. Pero entiendo que las vanguardias también se rebelaron en contra del modernismo por el simple hecho de que el modernismo seguía apoyando la religión, porque bueno, claramente esto es una iglesia, de hecho Gaudí era un hombre muy religioso. No entra dentro de las vanguardias del siglo XX. Lo que sí sucede es que concibe la forma arquitectónica de una manera totalmente vista desde el lado de la naturaleza y que realmente había roto con todos los cánones anteriores. Las otras 3 que voy a mostrarles, esta y 2 más, están en la ciudad de Praga. Son unos departamentos Hodek, que si yo no sé qué pensás vos, a mí me parece que son cubistas, pero no. Se llama Casa de la Madonna Negra porque en una de las esquinas tiene justamente una estatua, una imagen de una Madonna negra. Es un edificio aparentemente construido deliberadamente al estilo cubista. Este es un clásico. Qué precioso. La casa danzante también está en la ciudad de Praga. Bueno, les voy a mostrar, ahora sí, ya entrando en la parte de literatura, Guillaume Apollinaire, vi que estaba incluido dentro de la corriente dadaísta, y los dadaístas después terminaron en el surrealismo. Guillermo Apollinaire, dentro de en la búsqueda de empujar los bordes de las reglas, fue por este camino. Después les voy a mencionar otros autores que fueron por otros caminos. Guillermo Apollinaire hizo poesía usando las palabras no solamente con un sentido literario, sino también con un sentido plástico. Fíjense que usa las palabras para formar figuras. Esta poesía se llama La Fuente, ¿sí? O La Paloma, según. Después, bueno, vemos una dama. Y las palabras además tienen un sentido, ¿sí? Un sentido literario, no es solamente hacer dibujitos bonitos. Una Tour Eiffel, un caballo, está como muy elaborado, ¿no? Así que había un juego estético, no solamente en lo literario, sino también en el diseño, incluso manual, ¿no? Entonces, no sé, parece casi una improvisación este diseño. No sé cómo lo habrá hecho. Un jarroncito con flores. Estos son los clásicos, ¿no? De Guillermo Apollinaire. Les voy a hablar muy poquito sobre la búsqueda de esta ruptura en literatura. Este asunto de la búsqueda de la introspección y de la va buscando nuevas formas de expresión. Y una de las cosas que descubren, que encuentran, por supuesto hay una intervención de la psicología muy marcada, una de las formas que aparecen es el llamado monólogo interior. Monólogo interior es el discurso directo, o sea, un personaje hablando en primera persona, pero no es solamente hablando, sino que es el pensamiento del personaje. Hay una obra que marca muy claramente esto, que es el Ulises de James Joyce, que es un irlandés de principios del siglo XX. La verdad, así con toda honestidad, no sé a qué escuela, a qué movimiento han adherido cada uno de ellos. Algunos sí lo sé, pero repito, no soy experta en esto. El Ulises de James Joyce es una obra gruesa. Es lo que una persona, el hombre protagonista de la obra, piensa a lo largo de 24 horas. Y está escrito como lo piensa. Es un discurso directo, pero no es un discurso directo como tal vez el discurso directo de un personaje de teatro. Porque el discurso directo de un personaje de teatro tiene puntos, comas, expresión.
Esto no. Esto está escrito en discurso directo libre. Discurso directo libre surge en este periodo y es el flujo de pensamiento de un personaje a lo largo de 24 horas, sin puntos, sin comas, sin mayúsculas. Pero además, yo dije que incidía la psicología en todo esto, además la hilación de los pensamientos no sigue siempre una lógica, porque cuando uno está pensando, muchas veces interrumpe un pensamiento con otro, sin solución de continuidad, que es una madeja de nudos bastante difícil de desentrañar. Y esta es la forma que encontró James Joyce de buscar los límites para la expresión literaria, ¿sí? Se llama Ulises porque es una especie de Odiseo moderno, ¿sí? Es un Ulises, está vinculado con haciendo la Odisea. Referencia, ¿sí?, a la Odisea. ¿Hasta cuándo duran las vanguardias como tales? De pronto terminaron, o se llamaron de determinada manera, pero el espíritu de la vanguardia, este espíritu de empujar el límite, de la búsqueda de nuevos lenguajes o de nuevas maneras o de nuevo objeto, yo creo que eso sigue. Pienso, por ejemplo, en una novela de un escritor mexicano que se llama La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, en que está escrita en presente, pasado y futuro en simultáneo, y para distinguir presente, pasado y futuro utiliza diferentes pronombres. El presente está escrito en primera persona, yo. El futuro está escrito en segunda persona, tú, y el pasado está escrito en tercera persona, él, y va alternando los tres tiempos, todo permanentemente en simultáneo. Julio Cortázar, por ejemplo, escribe una novela, Rayuela, es posterior a 1950, pero escribe una novela, Rayuela, en que se puede leer de dos maneras distintas. Una es correlativamente del capítulo 1 en adelante hasta el final, no, hasta el final, hasta el capítulo 50 más o menos, y después hay otra manera de leerla que hace alusión al juego, Rayuela, que es saltando, ¿sí? Entonces uno va saltando del capítulo 1 al 4, del 4 al 8, del 8 al 2, del 2 al 15, en un orden ya establecido, ¿no? Pero es una manera distinta de abordar la obra, de leerla. El mismo Cortázar escribe una serie de textos que se denominan historias de cronopios y de famas, que lo que se busca es el absurdo completo. Tenemos, bueno, el absurdo en el teatro, también la búsqueda que tiene que ver con el nihilismo, también con una filosofía esta de que venimos de la nada, vamos a la nada, tenemos el teatro del absurdo, por ejemplo, en Francia sobre todo, en el que hay una deconstrucción de los escenarios, ya no hay una escenografía, hay una reposición por ahí de temas clásicos, pero en un ambiente moderno. Hay una búsqueda permanente de cambiar el lenguaje, aún de decir las cosas que ya se dijeron. Pienso, por ejemplo, en Antígona, que es una obra clásica griega, que un autor argentino la convirtió en Antígona Vélez, la convirtió en una obra ambientada en el campo argentino. Hay otra Antígona, la Antígona de Anouilh, en francés, que está en un escenario completamente despojado, sin absolutamente nada. Pienso en Luigi Pirandello, un escritor italiano, siciliano, que escribe una obra que se llama 6 personajes en busca de autor, y los personajes manifiestan una angustia, es una obra de teatro, una angustia tremenda porque están buscando a su autor, es la búsqueda del hombre de Dios, ¿no? Hay otra obra del teatro del absurdo que se llama Esperando a Godot, que es de un francés, que ahora no me acuerdo, Esperando a Godot, que son 2 personajes que están esperando a alguien y no llegan, nunca llegan. Están esperando. ¿Y quién es Godot? Es la pregunta, porque tampoco se dice quién es Godot. Entonces, bueno, los juegos de palabras, si es God, si es Dios, ¿a quién están esperando? ¿No? Que nunca llega. Y así podría seguir enumerando lo que es la búsqueda estética dentro de la literatura. Borges adhirió en su juventud al ultraísmo, cuando estuvo en España, el ultraísmo de Vicente Huidobro. Bueno, García Lorca, ya lo mencionaste vos. Y así podemos seguir, porque el siglo XX para mí fue toda una gran vanguardia. Y cuando estuve buscando acerca de música, yo les contaba que hay todo, a partir del romanticismo, hay toda
una evolución que termina necesariamente en el siglo XX, en las vanguardias. En música hay una búsqueda, una ruptura completa con lo tonal, con estas estructuras que yo les conté que Bach y Mozart sistematizaron, eran perfectas, matemáticamente perfectas. Siglo XX buscó todas las formas de romper con la armonía clásica. Primero una forma sutil, por ahí, quebrantando algunas reglas. Pienso, por ejemplo, Debussy, que empieza rompiendo reglas sencillas, por ejemplo, no se podía poner quintas paralelas. Y después van rompiendo con la tonalidad. Y después tenemos, no sé, por ejemplo, Stravinsky, a principios del siglo XX, no pudo estrenar La consagración de la primavera, le tiraron literalmente verduras en la sala de conciertos, porque rompía con lo que estaban acostumbrados a escuchar. Hoy ya hasta nos suena escuchable, ¿no? Pero es música de ruptura. Y a partir de ahí vamos cada vez música que nos suena muy, muy dura al oído, pasando por Schoenberg, por ejemplo, que hizo una escala completamente diferente a las escalas que estaban dadas, una escala flexible, se llamó dodecafonismo, su escuela, si se quiere. Una obra que terminaba diciendo al director, o sea, estaba contemplado en la obra, thank you, Mr. Boulez. Boulez era el director de la orquesta en ese momento, pero también es un compositor. Y la obra era de un compositor llamado Luciano Berio, que murió hace relativamente poco, y está formada por gente que habla. Uno, por ejemplo, está leyendo una novela en voz alta, hay toda una orquesta, instrumentos que tocan, que suenan, gente hablando. Después hay, por ejemplo, obras, imágenes de las partituras del siglo XX, a veces son clúster. Clúster significa un montón de notas amontonadas y se tocan un poco al azar. Y si quieren la nota de humor, hay una obra para piano que se llama Coronavirus, si no me equivoco, que dice que es una sonata para paño de limpiar y piano. Y está la partitura escrita y el video es muy simpático, que es un pianista que se sienta muy formal al piano con un trapito, un Kleenex, y empieza a limpiar primero las teclas blancas, después las teclas negras, y de vuelta, y por supuesto produce una música. Yo creo que el colmo de los colmos es una obra que se llama 433, de un señor que se apellida Cage, que consiste en 4 minutos 33 de absoluto silencio. El pianista y la sala queda en silencio, y él también. ¿Hasta dónde va la búsqueda de lo novedoso? ¿Hasta dónde va la búsqueda de la ruptura de las reglas, de los límites? ¿Hasta dónde? Por eso digo que no tenemos una distancia histórica como para juzgar hasta dónde va a llegar esto. Necesitamos al menos 200 años más. No, tal vez algo muy importante que no dije de las vanguardias, si algo eran los hombres de las vanguardias, estas vanguardias que nombramos, estas locuras que inventaron, todas ellas rompiendo lo académico, rompiendo con 2500 años de historia, y tal vez más, es que los hombres de las vanguardias eran hombres modernos, y esta palabra modernidad tiene aparejado una búsqueda de una lucha, una búsqueda y una confianza en el hombre, que, como dije antes, salvo por el dadaísmo, que no creían en nada seriamente, todos ellos lo sostenían, algunos al punto extremo de morir en el intento, como los futuristas, y otros, a través del arte de su tiempo, eran realmente idealistas. Ellos pensaban que elegían un camino y que ese camino iba a hacer una diferencia. Se contrapone mucho al arte posmoderno, y ahora que estamos hablando, como decís vos, no le queremos poner un rótulo porque estamos demasiado cerca, pero tal vez si algo caracteriza lo que va a venir después de la segunda mitad del siglo XX es este individualismo y no pertenecer a ningún grupo realmente, a ningún movimiento realmente, que tiene que ver con el individualismo del hombre posmoderno, donde de alguna manera hay una desilusión muy profunda de la humanidad, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, y aparece esta situación donde el hombre solo se puede, y ni siquiera se puede hacer cargo de sí mismo. Entonces simplemente fluye el arte y no están defendiendo ningún ideal, no están proponiendo nada conciso.